Segundo Timoteo, capítulo 4. Vamos a meditar esta mañana del versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redagulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Padre Celestial, queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a poder entender, comprender y poner en práctica tu palabra, Señor. Damos la gracia por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos entrando en el último capítulo de la carta segunda de Timoteo. Y podemos decir también que en los últimos escritos del apóstol fueron prácticamente las últimas palabras guiadas por el Espíritu Santo, concluyendo así el ministerio apostolado y un trabajo arduo del apóstol Pablo de aproximadamente 30 años continuado predicando el Evangelio. Prácticamente Pablo, como sabemos, está pronto a ser martirizado, está pronto prácticamente a ser expuesto a la muerte por defender el Evangelio. Y él escribe una carta a su hijo en la fe, como ya hemos sabido y hemos hablado varias veces sobre esto, exhortando y animando a su discípulo que siga su ministerio. ¿Y qué era su ministerio? Un poquito más atrás hemos ya estudiado 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo, preocupado por la obra, escribe una carta a su amado hijo en la fe. Timoteo, esfuérzate en la gracia. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Quiero que sea como un soldado de Jesucristo. ¿Para qué, Timoteo? Para que cumpla fielmente su ministerio. Y para esto Pablo va a terminar su carta dejando los últimos consejos, o podríamos decir los últimos mandatos a su hijo en la fe de una manera solemne, delante de Dios y del Señor Jesucristo. He titulado el estudio esta mañana como Predique la Palabra. Acá vamos a ver que Pablo le encargó a Timoteo la tarea solemne de predicar la palabra con seriedad. Y en esta mañana la palabra de Dios nos va a exhortar a nosotros, o nos va a alentar a nosotros, que el llamado de Dios a la predicación es un acto solemne. Por lo tanto, debemos tomar con seriedad. Cada vez que uno pasa acá adelante, puedo hablar por mí particularmente, las piernas temblan. ¿Por qué? Porque es algo de mucha seriedad. No estamos pasando acá para hablar nuestro intelecto, no estamos acá para pasar nuestro pensamiento, estamos acá para transmitir lo que Dios quiere, que nosotros seamos obedientes. Por esto para nosotros es algo muy solemne, algo muy importante y tiene que tomar en seriedad, porque no es poca cosa. Pablo va a concluir acá el capítulo dando esta exhortación a Timoteo. Timoteo, tenés una tarea muy solemne de predicar con seriedad. Y nosotros tenemos un llamado de Dios. La predicación es un acto solemne. Por lo tanto, debemos tomar con seriedad. En el capítulo anterior, antes de terminar, Pablo concluyó ese capítulo diciendo toda la Escritura. No dijo algunas partes, dijo toda la Escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, corregir a todo hombre.
todo hombre de Dios, a fin de ser perfecto, maduro, completo, preparado para toda buena obra. Y ahora el capítulo 4 prácticamente va a continuar, va a culminar la exhortación a su hijo en la fe. Va a exhortar a Timoteo de su llamado, en sus últimas palabras a su hijo en la fe, a exhortar y animar a seguir su ministerio, de transmitir todo lo que había aprendido a hombres fieles. Entonces surge una pregunta: ¿cómo Timoteo iba a transmitir lo que había aprendido? ¿Qué herramienta usaría Timoteo para poder transmitir lo que había aprendido a hombres fieles? Y la propia palabra de Dios responde esto. ¿Qué dice el versículo 2? Que predique la palabra. Este es el instrumento que Timoteo tenía en sus manos. ¿Para qué? Para capacitar a otros hombres fieles. Que predique las palabras. Queridos hermanos, antes de empezar a entrar en este estudio esta mañana, a recordar que he dicho en varias oportunidades que todas esas exhortaciones que hemos estudiado hasta hoy en día en este libro fue para Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso. Pero he dicho también en varias oportunidades que en cierta manera todas esas exhortaciones tienen implicancia para nosotros también hoy en día. Porque muchos de nosotros podemos decir: no, yo no soy pastor, entonces no es para mí. ¿Acaso solamente el pastor tiene que ser digno? ¿Solamente el pastor tiene que ser estudioso? No, todos. Por tanto, todas esas exhortaciones que hemos estudiado es para nosotros, implicaciones para nosotros hoy en día. ¿Solamente los pastores deben presentar delante de Dios como un obrero que no tiene que avergonzarse? ¿La iglesia puede andar como quiere, como le antoja? No, todos los hijos de Dios deberían anhelar a presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos esforzar y sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Debemos evitar las palabras profanas y vanas palabrerías. Debemos huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor. Y estas exhortaciones que hemos estudiado no es solamente para pastores, son para todos los creyentes, para todos nosotros. Y teniendo en cuenta todas esas exhortaciones que hemos analizado en esta carta, y espero que haya sido de bendición en la vida de cada uno de ustedes, porque puedo decir que para mí particularmente sí fue de mucha bendición. No pensé que solamente una carta tan corta y hacer tantas cosas realmente. Realmente me fue muchas exhortaciones y aliento y animado por la propia palabra de Dios en ser un obrero aprobado por Dios. En esforzarme en ser diligente, en seguir la doctrina y la conducta del apóstol Pablo y por supuesto de Timoteo. Y creo que debería ser un anhelo de todo creyente. Anhelar a seguir la doctrina, anhelar seguir la conducta. Y hermanos, y de seguro, este último capítulo no va a ser diferente. La palabra de Dios va a seguir exhortando a nosotros, animando a nosotros en poder seguir la doctrina y seguir la conducta. Pero acá Pablo va a terminar esa carta con un encargo, con una solicitud muy solemne. Y podemos decir que, en cierta manera, una responsabilidad de extrema importancia para aquella época y también para nosotros hoy en día. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Por lo tanto, esto que vamos a ver que Pablo escribió para Timoteo tiene la misma importancia para nosotros hoy en día. Para un mejor aprovechamiento, dividí estos 4 versículos en 3 partes.
teniendo en cuenta que el llamado de Dios a la predicación es un acto solemne, por lo tanto debemos tomar en seriedad. En primer lugar, vamos a ver entonces qué encargo solemne. ¿Por qué realmente estamos hablando que es de extrema importancia este encargo, esta responsabilidad? Entonces, en primer lugar, vamos a ver el encargo solemne. Dice el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es muy interesante cómo empieza este capítulo. Pablo dice, te encarezco. Timoteo, te encarezco. Continúa acá Pablo exponiendo a Timoteo su tarea. Le está exhortando a Timoteo a seguir. En cierta manera, le convoca en un acto solemne. ¿Por qué? Porque está poniendo a Timoteo bajo un juramento de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo. Timoteo, no es pocas cosas lo que estoy a solicitar. Te estoy poniendo bajo juramento muy importante. Dios y el Señor Jesucristo es testigo de todas las cosas. Por esto he dicho que es una responsabilidad de extrema importancia para esta época y también para nosotros hoy en día. Acá el verbo encarezco era algo en cierta manera muy habitual usada en los tiempos de Pablo. ¿Para qué? Para exigir testimonio a testigos en un juicio. Por esta razón, Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y es justamente esto lo que hace el encargo de ser solemne. La responsabilidad de Timoteo era de mucha responsabilidad y mucho peso. Y Pablo quería justamente mostrar esto a Timoteo, que no era poca cosa. Su ministerio y su llamado no era así nomás. Que su ministerio estaba siendo encargado y fue llamado delante de Dios, del Señor Jesucristo. Timoteo, no te aflojes. Timoteo, sigas lo que tienes que hacer. Porque tu llamado, tu ministerio fue hecho delante de Dios, de Jesucristo. Él es testigo. En cierta manera podemos decir que estaba haciendo era apelar a Timoteo una responsabilidad de ser aún más serio de lo que ya era su responsabilidad. O podemos decir aún más pesada. Que su llamado era delante de Dios y no era poca cosa. Era un incentivo, pero a la vez un peso muy grande. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos estaban confirmando su llamado, ellos eran testigos de tu responsabilidad, Timoteo. Pero fíjese que no era solamente testigo, había algo más. ¿Qué dice el versículo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ellos no eran solamente testigos, eran los que juzgaría también su obra. Por esto, hermanos, el encargo era solemne. Que el compromiso que estaba acá estableciendo era delante de Dios, como testigo de su compromiso. Pero no solo testigo, Dios iba a juzgar también su responsabilidad, sus obras. Pablo quería recordar a Timoteo que un día tendría que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de su trabajo que hizo para el Señor. Acuérdense, hermano, que los creyentes no compareceremos frente a un tribunal para condenación, pero sí para ser juzgados por nuestras obras.
Y esto es lo que estaba haciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, tu encargo es muy solemne. Acuérdate, Timoteo, que es testigo el propio Dios y propio Jesucristo, Él es testigo. Pero no solo esto, Timoteo, un día tendrás que rendir cuenta de cómo hiciste el trabajo. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto Pablo estaba recordando a Timoteo. Timoteo, un día va a ser juzgado por las obras que hiciste, por las obras que no hiciste y cómo hiciste. Pero para nosotros, ¿qué implicancia tiene para nosotros esto? Si acá Pablo está escribiendo a Timoteo, tiene mucha importancia para nosotros. Así como el encargo a Timoteo fue solemne, así también es para cada uno de nosotros. Sabemos que no todos son llamados a predicar. Sabemos que no todos tienen un ministerio público en la iglesia. Pero de algo sabemos. Todos tenemos responsabilidad delante de Dios. Ningún creyente está exento. Todos tenemos responsabilidad delante de Dios. Los hombres casados de amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hacer hombres piadosos, ejemplo para sus hijos. Las esposas de ser ayuda idóneas. Tanto esposos y esposas tienen que estar sometidas a Dios. Los hijos obedientes a los padres. Después podemos sumar la gran comisión, ir a ser discípulos. ¿Y cómo puede ser entonces que no tenemos responsabilidades? Todos tenemos responsabilidad. Algunos tienen de mayor grado, más responsabilidad y más rendición de cuenta. Otros a lo mejor tienen menos, pero todos tenemos responsabilidad. Y todo un día pasaremos por el tribunal y vamos a tener que rendir cuenta a Dios de qué hicimos y de qué no hicimos. Por esto, hermanos, esto es algo muy solemne para todos nosotros. Por supuesto, para los pastores es muchas más responsabilidades, es mucho más peso. Pero los miembros no están exentos de responsabilidades. Por lo tanto, es algo solemne y algo importante, hermanos. Y algo que tenemos que tener en cuenta esto. Porque sabemos que todos que estamos en Cristo no pasaremos para ser condenados, pero sí vamos a pasar para recibir recompensas. Y que triste será ese día. El Señor empezamos a juzgar a nosotros. ¿Y qué hiciste? No hice nada. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Por esto, hermanos, es importante esa responsabilidad. Pasaremos por el tribunal para ser juzgadas nuestras obras, no para condenación, pero para recibir las coronas. Por tanto, hermanos, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:31, sé pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por lo tanto, nadie está exento. Acá la palabra de Dios dice, y todo lo que hacéis,
sea de palabra, sea de hecho, hacerlo todo en nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, nadie estamos exentos de esto. Por lo tanto, ¿qué implicancia tiene para nosotros hoy en día esto? Debemos examinarnos. ¿Qué motivación hacemos las cosas? ¿Qué motivación estoy hoy acá en la iglesia? ¿Vengo para cumplir? ¿Vengo para que el lunes no reciba una llamada? ¿Qué pasó? ¿No viniste a la iglesia? ¿Algún problema? ¿Qué me motiva hoy a estar acá? Un día lluvioso, qué gusto quedarse en la cama, dormir un poco más. Pero son preguntas, hermano, que tenemos que respondernos. ¿Qué me motiva hoy a estar acá? Porque todo lo que hacemos debemos entender que es para quién, para el Señor. Si mi motivación es venir hoy acá para no recibir una llamada el lunes, quédate nomás en tu casa y llamar, no me llame nomás. Si tu motivación es venir acá solamente para no recibir llamada, entonces antes de recibir llamada manda un mensaje, no me llames. Porque nuestra motivación tiene que ser para dar gloria a Dios. Mi motivación tiene que ser todo lo que hago, hacerlo de corazón como para el Señor. Mi motivación hoy tiene que estar acá para dar gloria a Dios. Porque Él me salvó. Porque Él me transformó. Esas son nuestras motivaciones. El Señor que un día juzgará, nadie quedará sin juicio. Los incrédulos, juicio de perdición. Los creyentes, juicio para recibir la recompensa según nuestras buenas obras. Hermanos, tenemos que entender algo. Todo siervo de Dios debe vivir su vida a la luz de la venida del Señor. Por eso acá Pablo dice, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le hago una pregunta. Si hoy mismo apareciera el Señor para arrebatar su iglesia, ¿estaríamos preparados? ¿Estaríamos listos para estar en la presencia del Señor sabiendo que Él me va a juzgar? ¿Tenemos conciencia de esto, que Él puede venir en cualquier momento? ¿Estoy sirviendo al Señor teniendo en cuenta o hago las cosas por hacer nomás, por cumplir? Porque a mí me enseñaron que todo tiene que tener ministerio, a mí me enseñaron que todo tiene que hacer algo. O estoy haciendo o quiero hacer las cosas porque realmente tengo un llamado de Dios. O quiero hacer para mostrar que estoy haciendo. ¿Qué me motiva a mí a hacer las cosas? Sea el servicio que realizamos, no es poca cosa, porque estamos sirviendo al Señor de señores. Muchas veces menospreciamos las cosas. Este fulano es esto nomás. Pero al ojo de Dios es mismo siervo que tiene el mismo grado de importancia a aquel que viene a predicar. A los ojos de Dios. Responsabilidad sí, vamos a ser juzgados diferente. Cuanto más responsabilidad, más peso va a ser. Pero al ojo de Dios todos tenemos las mismas responsabilidades. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Todo el servicio para Dios, sin importar lo que sea, debe ser realizado con excelencia. Por supuesto que algunos van a tener un grado más de exigencia mayor que el otro. Pero al ojo de Dios, todos los servicios son importantes. Y Dios te pedirá cuenta aquel día de qué hiciste y qué no hiciste. Aquel don que Dios te capacitó de manera especial para la edificación de los santos. ¿Cómo ejercitaste? ¿Con excelencia? ¿O así nomás? ¿Con seriedad que se merece? Es serio, hermanos. Es muy serio. Y a veces no damos importancia en los pequeños detalles, pero hace la diferencia.
Nuestro culto es marcado a las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. No es 9:10, no es 9:15, es las 9 de la mañana. Eso significa que nosotros a las 8:30 deberíamos estar todos acá, hablando, abrazando, saludando, para las 9 empezar el culto del Señor. Justamente ayer no estuve en membresía, estamos hablando sobre esto. Que muchas veces no nos saludamos, muchas veces venimos con personas extrañas. ¿Cómo vamos a saludar si 9:10, 9:15 llegamos a la iglesia? Es serio, hermanos. Parece que pocas cosas parece que es, pero estamos sirviendo a un Dios. En los trabajos yo puedo llegar 8:10, pero el Señor nomás. Pero un día vamos a ser juzgados y vamos a llorar amargamente. Por lo tanto, hermanos, por eso yo digo que ese encargo es solemne, ese encargo de mucha importancia. Por eso cada uno de nosotros tenemos que examinarnos cómo estamos sirviendo al Señor. Pero ¿cómo hacemos? Miramos nuestro costado, miramos la frente, pero ¿qué tenemos que hacer? Mirar nosotros. ¿Cómo yo estoy sirviendo al Señor? ¿Cuál es mi actitud que estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo estoy viniendo? Y ser contagiante a otros. Por lo tanto, el llamado de Dios a la predicación es un acto solemne, por lo tanto debemos tomar con mucha seriedad. Y esta solemnidad es para tiempos anteriores, es para hoy y para siempre. Porque Dios es el mismo. Y Dios exige esa solemnidad. ¿Por qué? Porque Él es testigo. Y Él nos va a juzgar a nosotros. En segundo lugar, ¿en qué consiste este encargo a Timoteo? Entonces, en primer lugar, tenemos la solemnidad, la importancia. En segundo lugar, ¿en qué consiste este encargo? Y podemos encontrar el versículo 2. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redagulle, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por tanto, ¿en qué consistía el encargo de Timoteo? Que prediques la palabra. Teniendo en cuenta el ministerio de Timoteo, su llamado, ¿qué era su ministerio? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Y cómo Timoteo iba a hacer su ministerio? Empezó a organizar reuniones especiales, empezó a llamar reunión de niños, club de esto, club de aquel, empezó a tener reuniones de matrimonio. Venga, vamos a divertirnos, empezó a hacer esto. No, hermano. Acá Pablo dice, Timoteo, te encarezco que predique la palabra. Este era el encargo que consistía a Timoteo. Prediques la palabra. La efectividad del encargo de Timoteo no dependería de su capacidad, de su conocimiento personal, o su elocuencia, o sus habilidades especiales. No. Su éxito estaba en la palabra de Dios. Timoteo, te encarezco que predique la palabra. Eso Timoteo debía hacer. ¿Qué hacían las iglesias primitivas? Clubes por todos lados. Vamos conmigo en Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentidos y bautices cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, en las oraciones. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Predicaba el evangelio. ¿Y qué hacían?
perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Esto hacía. Yo sé que algunos van a decir que legalismo, que cuadrado, pero es lo que dice la palabra de Dios. Si no le gusta andar a discutir con Dios, andar a preguntar por qué hiciste así, Dios. Vayan conmigo en Hebreos, versículo 10, 24, 25. Consideramos unos a los otros para estimularnos el amor, las buenas obras. En muchas oportunidades, muchas veces esto cuando estamos con los jóvenes, hablaba sobre esto. El simple hecho de congregarnos, de estar acá, sin darnos cuenta, estamos animando unos a los otros. Pero la palabra de Dios dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbres. ¿Do que hacían? No dejaban de congregar. ¿Y qué debemos hacer? No dejemos de congregarnos. Pero cualquier obstáculo, cualquier problema, parece que usamos como excusa. Sí, perfecto. Hoy no puedo ir a la iglesia porque surgió esto. Pero en la realidad, en el corazón profundo, no queríamos luego venir a la iglesia. Ese obstáculo que apareció por el camino es una excusa perfecta para dar razón a nuestro corazón. Porque vamos a ser sinceros, hermanos. Si vamos a ser guiados por nuestro corazón, puedo asegurar que la mitad no estaríamos acá. Si vamos a ser guiados por nuestro corazón. Estaremos en casa, dormindo. ¿Por qué? Porque el domingo es el único día que podemos quedar un poquito más. Pero ¿qué hacían ellos? No dejando de congregarnos. Hermanos, tenemos que entender esto. Pablo le encarece a Timoteo. Timoteo, es serio tu trabajo. Es muy serio tu trabajo. Y te encarezco, Timoteo, que predique la palabra. Cada vez que dejamos de congregarnos, perdemos una oportunidad de escuchar la palabra. A lo mejor puede ser una palabra de aliento, mejor puede ser una palabra de exhortación, o puede ser una palabra que justo estaba necesitando y perdí esa oportunidad. ¿Por qué, hermanos, es así? Porque es la palabra de Dios que tiene poder. Cuando dejamos de congregar un domingo, es un día que perdemos la oportunidad de estimularnos en amor unos a los otros. Perdimos un día de ser exhortados, perdimos un día de ser reprendidos, perdimos un día de ser animados por la palabra de Dios. ¿Por qué es lo que hacemos? Porque exaltamos a Dios con nuestras alabanzas. Un domingo sin venir a la iglesia es un día sin poderte adorar a Dios con nuestros labios, con nuestras alabanzas, como congregacional, como un cuerpo de Cristo. Perdí ese privilegio. Honramos a Dios con nuestras ofrendas y perdí ese día de honrar a Dios, de adorarle con mi ofrenda. Y exaltamos a Dios y obedecer a esa voz. Este domingo que dejé de venir, dejé y perdí ese privilegio. Qué exagerado. Yo si el otro domingo yo puedo hacer la misma cosa. ¿Dónde sabes? Si el lunes no puede caer muerto. ¿No sabes? Y fue un día que perdiste de dar gloria a Dios. Fue un día que perdiste de exaltar a Dios, de adorar a Él. No es poca cosa. Lo que pasa es que nosotros valoramos poco. Pero nos damos cuenta que no es poca cosa lo que venimos a hacer. Debemos entender y comprender que Dios demanda que prediquemos la palabra. ¿Por qué? Porque es ella que tiene poder para cambiar vidas, para salvar. No es nuestras capacidades. No es una reunión especial que va a cambiar la vida de las personas. Esto se llama pragmatismo y se está matando las iglesias hoy en día. Justamente Pablo empezó la introducción hablando de la reforma. Volvemos a la Escritura. Hoy en día creemos que una reunión X va a transformar vidas de personas. Si no tenemos tal reunión, tarde o temprano la iglesia va a morir. ¿Cómo puede todo eso?
Las reuniones tenemos que entender que hace según las necesidades. Y según haya las personas capacitadas para cumplir con su llamado. No buscamos como talentos. Vamos a pensar, este parece que va a servir. Vení acá, vamos a hacer una reunión acá. Sí, vení, Eric, vamos a organizar acá, vamos. No, hermanos. Las reuniones en la iglesia se tienen que hacer según haya personas capacitadas, según su llamado. No se debe hacer por hacer nomás, solamente porque otros hacen, tenemos que hacer. Porque la iglesia es autónoma. Cada iglesia es diferente de la otra. No estamos hablando de doctrina. Pero nuestra necesidad a lo mejor no es la misma necesidad de la iglesia de Fernando, de la iglesia de Limpio, de la iglesia. No es las mismas necesidades. A lo mejor a ellos sí hay una necesidad de una reunión, pero no es la necesidad de todas las iglesias por iguales. Ahora hago una pregunta. ¿Descansamos en la suficiencia de la Escritura? ¿O descansamos en métodos o programas? Y muchos van a decir, no, la suficiencia. Pero de la boca muestra otra cosa. Pues si estoy descansando que hay que haber reuniones para esto, reunión para aquello, reunión para esto, para que la iglesia crezca, entonces no estoy creyendo en la suficiencia de la Escritura. ¿Quién tiene poder para cambiar? ¿Son las reuniones? ¿Son las personas? Y esto, hermano, tenemos que entender bien claro. Al menos estoy seguro y estoy convencido que quien tiene poder para cambiar es la palabra de Dios. Porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. La iglesia primitiva que decía, persistía en la doctrina de los apóstoles, en los partimientos de pan, en la oración, en la unidad. Esto hacía ellos. Y al menos así veo que el apóstol Pablo le enseñó a su discípulo, Timoteo, te encarezco que predique la palabra. Porque la palabra de Dios sirve para enseñar, sirve para redarguir, sirve para corregir y instruir. Ella es suficiente para preparar a todo creyente para toda buena obra y a los muertos espirituales para dar vida. Queremos transformar vidas. Empecemos a estudiar la palabra de Dios. Queremos transformar vidas y ser de bendición a otras personas. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Quiero aprender más, porque ahí tengo mucho que aprender. Quiero vivir una vida en santidad, para eso tengo que tener comunión con la palabra de Dios. Y esto va a haber cambios, y esto va a transformar vidas. La responsabilidad de Timoteo y su encargo solemne era predicar la palabra. Debería enseñar todo el consejo de Dios, así como Pablo había dicho a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Qué había dicho? Porque no he oído anunciarlos todo el consejo de Dios. Y esto, hermano, que debemos anhelar. Queremos ser una iglesia firme, una iglesia fuerte, una iglesia que pueda edificar, una iglesia que permanezca. Prediquemos la palabra de Dios. Anhelemos estudiar la palabra de Dios. Busquemos oportunidades para poder aprender más de Él. Pero ¿qué realmente buscamos? Placeres. Buscamos momentos de recreaciones. Los jóvenes tienen que estar con los jóvenes porque son jóvenes. Los jóvenes necesitan palabra de Dios. Los hombres necesitan palabra de Dios. Y así es. Con esto no estoy diciendo que no se pueden divertirse. Sí se pueden divertir. Y se diviertan. Y comparten. Pero no es esta la función de la iglesia. La iglesia no va a morir o dejar de morir porque tiene o porque no tiene.
La iglesia va a dejar de existir el día que deje de enseñar la palabra de Dios. Este es el día que la iglesia va a terminar. Por lo tanto, hermanos, el llamado de Dios, la predicación es un acto solemne, por tanto, debemos tomar con seriedad. Hermanos, es en serio este encargo y solemne. Y acá vemos que Pablo encareció a Timoteo delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará también. Y esto es para nosotros, Pablo y Valer. Nosotros tomamos muy en serio el púlpito. Y no solo el púlpito, pero cualquier ministerio. Cualquier ministerio público de la iglesia. Por esta razón, una de las lecciones de la membresía, ¿cómo era? El perfil de aquello que sirve. Porque Dios ha establecido una manera. Pero estamos acostumbrados todo así nomás. Y cuando se empieza a poner condiciones, empieza a poner como Dios demanda, no, es cuadrado, no, es como Dios demanda. El tiempo de Pablo existía una persona que se llamaba un heraldo, o sea, un mensajero. A lo mejor para nosotros, ¿qué era un heraldo? No sabemos qué era esto, pero para Pablo sí existía y conocía esto. Heraldo era un mensajero. Había un gobernante que tenía un heraldo especial. ¿Y qué hacía ese heraldo? Daba anuncio al pueblo. Pasaba hablando lo que había el mensaje del gobernante para dar anuncio en una voz fuerte, clara, de modo que todos podían escuchar. Y por lo tanto que acá Pablo estaba diciendo a Timoteo, te encargo que sos un heraldo de la palabra de Dios. Sería, en el caso de Timoteo, el responsable de transmitir con una voz fuerte y clara el mensaje de Dios. Por eso dice, prediques la palabra. Su proclamación tenía que ver con la palabra. Lo único que Timoteo debía hacer era predicar la palabra. Hermanos, nuestro deber como pastor de la congregación es predicar la palabra. No estamos acá llamados para dar charlas motivacionales, pequeñas reflexiones que hoy en día está en moda. Va a pasar ahora a dar pequeña reflexión. ¿Qué pequeña reflexión? Estamos llamados para dar lo que Dios dice. Su palabra no puede ser pequeña. Que sea 10 minutos, pero no es pequeña, es la palabra de Dios. Somos llamados para proclamar todo el consejo de Dios. Y para eso Dios dejó la Biblia en sus 66 libros, donde encontramos todo lo que nosotros necesitamos. En nuestro manual de instrucciones, que es útil para enseñar, convencer y corregir. Leo algo que dice Samuel Peremillo, algo muy interesante, algo fuerte, pero no deja de ser la verdad. Dice Samuel Peremillo lo siguiente: la iglesia no está para ser entretenida, sino para ser instruida. Algunos predicadores consideran que la congregación debe irse habiendo disfrutado, de modo que el discurso se entremezclan con historias, con chistes y cosas por estilo, que destine a los oyentes, pero no edifica. Dice. Y cita él, dice, predicador Spurgeon decía, vendrán días en que en lugar de pastor enseñando ovejas, habrá un payaso entreteniendo cabras. Pudiera parecer tal vez tan fuerte esta frase, pero es una triste realidad que se repite cada vez. Timoteo tenía que proclamar la palabra con autoridad del cielo. La palabra es lo que los pecadores y los creyentes necesitan escuchar. Es una lástima que muchas iglesias hayan sustituido la predicación de palabra por otras cosas. Pasan 40 minutos en la alabanza y 15 minutos la predicación de la palabra de Dios. Tenemos que entender y comprender que la palabra de Dios es suficiente. Es ella que tiene poder para transformar vidas.
Cuando digo que la palabra de Dios es suficiente, no estoy diciendo que no debemos leer libros. No podemos solamente Biblia. No estoy diciendo esto. Pero sí estoy diciendo que la palabra de Dios es suficiente. Por esta razón, Pablo continúa diciendo, predique la palabra, inste a tiempo y fuera del tiempo. Aprovecha cualquier oportunidad para predicar, porque la palabra de Dios siempre es pertinente. Hermanos, debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No se trata de ser inoportuno, sino de aprovechar toda la oportunidad para cumplir fielmente el ministerio. Lo que acá, de cierta manera, está diciendo Pablo a Timoteo, debe predicar la palabra. Aún sabiendo que pudiera ser aceptada o rechazada, pero predique la palabra. Muchas veces, y me incluyo, también pensaba así, no cumpleaños, no vamos a predicar la palabra, que por un cumpleaños demasiado ya espiritual somos, no. Debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? ¿Qué dice en 1 Corintios 1? No busque, yo no me leo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Todo lugar es oportuno. Todo lugar que hay oportunidad debemos predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido con la locura de la predicación. Por esta razón debemos predicar e enseñar la palabra de Dios, porque es por la locura de la predicación que agradó a Dios a salvar a los creyentes. Es por la predicación que nos edificamos y crecemos en conocimiento. Por lo tanto, debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué implicancia tiene para nosotros esto? Inste a tiempo y fuera de tiempo. Que nosotros no debemos medir esfuerzos para predicar la palabra de Dios. Muchas veces tenemos que ser sinceros, hermanos, estamos en nuestra comodidad. No queremos salir, no queremos predicar y muchas veces no queremos estudiar. Pero acá Pablo exhorta a Timoteo, predique la palabra. Y nos exhorta a nosotros muchas veces también a luchar con la pereza. Porque muchas veces no queremos hacer tampoco porque estamos cómodos. No queremos esforzarnos. Dice John Stott, dice lo siguiente: un heraldo cristiano sabe que es responsable de un asunto de vida o muerte. Está anunciando el peligro que corre el pecador bajo el juicio de Dios, la obra salvadora de Dios por la muerte y la resurrección de Cristo y el llamado arrepentimiento y la fe. No puede quebrantar los corazones de los hombres por bromear con ellos, contándoles cándidas historias o haciendo uso de una oratoria. Los hombres no abandonarán sus placeres más caros ante un pedido solemnemente de alguien que no parece querer decirle lo que dice, ni importarle si su llamado es ignorado o no. Muchas veces no queremos confrontarnos muchas veces. Pero es nuestra responsabilidad y vamos a ser juzgados también por Dios un día de esto. El llamado de Dios a la predicación, acto solemne, por lo tanto debemos tomar la seriedad. Y continúa diciendo Pablo 3 características que tiene que tener la predicación: redagulle, reprenda y exhorta. Por tanto, la predicación de Dios tiene esas características de redaguir. ¿Y qué es redaguir? Justamente hemos estudiado el estudio pasado y hemos aclarado esta palabra. Redaguir significa convencer. Es la palabra de Dios que nos convence a nosotros que estamos mal en nuestros caminos. Es ella que tiene la capacidad de convencer. Y esto es que tenemos que entender. Lo que tiene capacidad para convencer a una persona no es su elocuencia, no es su sabiduría, qué bien que habla. No. Es la palabra de Dios que tiene poder para esto.
Por esto el escritor de Hebreo dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta el partir el alma, porque la palabra de Dios hace esto. Hermanos, por esta razón tenemos que dar énfasis en el estudio de la palabra de Dios, porque para nosotros ella es suficiente. Es ella que tiene poder para convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo convenciendo a las personas a través de su palabra. ¿Por qué? Porque ella tiene poder. Ella es viva y eficaz. Hay una persona que muchas veces por chiste, por una forma de chisme, no es chisme, chiste, a veces me pregunta, ¿qué es lo que tanto hablan de matrimonio ustedes? ¿Qué es que tanto tienen que hablar? La palabra de Dios. ¿Qué tanto estudian ustedes en las reuniones? Estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué tanto se estudia en el curso de la membresía? La palabra de Dios. ¿Qué estudian los niños ahí atrás? La palabra de Dios. ¿Qué necesitan los jóvenes? La palabra de Dios. ¿Qué necesitan las abuelas, las señoritas? La palabra de Dios. Y así debe ser, y así siempre debe ser. ¿Por qué? Porque en ella encontramos aliento de vida. Nuestra alma, ella es útil y suficiente para prepararnos para toda buena obra. Anteriormente nosotros vimos en acá la escuela bíblica. Justamente ayer también tocamos sobre esto. ¿Por qué? Pues había una necesidad de estudiar. Y ahora no hay necesidad de estudiar. Hermanos, necesitamos volver a las Escrituras. Porque ella tiene poder. Ella es suficiente para prepararnos para toda buena obra. Para que seamos maduros, completos, enteramente preparados. La segunda característica de la palabra de Dios dice, reprenda, dice. En primer lugar encontramos la predicación es para convencer a una persona de un error o de una mala actitud o de una conducta. Pero la segunda característica de la predicación es la capacidad de hacer que la persona que está en error se arrepiente. Para esto, reprenda. Hermano, la palabra de Dios tiene la capacidad de reprender, pero no solamente digo, quien tiene poder para hacer esto es la palabra de Dios. Quien reprende no somos nosotros, es Dios que está hablando. La predicación tiene la función de enseñar y mostrar todos nuestros errores, sea de actitudes, sea de una práctica, sea lo que sea. Y ella tiene esa característica de convencernos, de reprendernos, que nuestra actitud o práctica no le agrada a Dios. Ahora surge una pregunta y hago, ¿cuál debería ser la actitud de un creyente que tiene Espíritu Santo cuando la palabra de Dios es reprendida, cuando por la palabra de Dios es exhortado? ¿Cuál debe ser la actitud de este creyente? No, esto vos nomás decís. No, esa es cosa tuya nomás, vos nomás pensás así. Esa es la actitud de un creyente. La actitud de un creyente debe ser aceptar que está siendo confrontado y reprendido por la palabra de Dios. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Por supuesto que nos da gusto. Nos da gusto ser exhortado, nos da gusto ser reprendido. Pero si uno tiene el Espíritu Santo, va a ir a mirar, va a ir a leer. Tenía razón. Había sido... Acá dice, yo no estoy cumpliendo esto. Y esta es la función, hermanos, de la predicación de la palabra de Dios. Para exhortarnos, para reprendernos. Pablo dijo a los efesios, no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino bien repréndalas. Pero ¿cómo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo hace esto? Con la palabra.
El testimonio es verdadero, por tanto, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Y cómo se hace esto? Con la palabra de Dios. Predique la palabra a Timoteo, inste a tiempo y fuera de tiempo, redagulle, reprenda y por último, exhorta. Muchas veces la palabra exhortar pensamos que es un plaeo. Ya viene con el Gigiao. Ya viene ya ese viejo amargado a empezar a planear. Eso yo escucho muchas veces. Ahí viene. Pero no soy yo. Es Dios dice en su palabra. Entonces no te gusta andar a discutir con Dios. Pero la palabra exhortar no significa esto. La palabra exhortar significa animar, consolar. Pero nosotros escuchamos la palabra exhortar y ya pensamos, ahí ya viene. La predicación de la palabra sirve justamente para esto, para convencer, para reprender, pero también para animar a que está desalentado. Para animar a aquellos para obedecer a Dios. Esta es la función de la palabra de Dios. Y esta es la función del estudio de la palabra de Dios. Para animarnos, para mostrarnos nuestros errores, pensar que estamos equivocados y animarnos en qué? En poder obedecer a Dios. Mira un poco. Había sido, estoy equivocado. Había sido, Dios dice esto, había sido. Y esto es la palabra de Dios. Animarnos en obedecer. La predicación es aliento para nuestra vida, hermanos. En un caso de pecado, la predicación lo denuncia. Pero a la vez también consuela al pecador. En saber que el arrepentido tiene consuelo en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos nuestros. Pero hay una condición. Si confesamos, si estamos arrepentidos. Y concluye Pablo que la predicación tiene 3 características: redarguir, reprender y exhorta. Pero agrega 2 cosas muy importantes. Con toda paciencia y doctrina. John Stott dice otra cosa. El predicador debe recordar esto y siempre hable en su uso. Tiene que utilizar argumentos, reprensiones que vienen a ser una clasificación de los 3 enfoques: intelectual, moral y emocional. Algunas personas viven atormentadas por dudas y necesitan ser convencidas por argumentos. Otros han caído en pecado y necesitan la reprensión, mientras que otros son acosados por temores y necesitan ser animados. La palabra de Dios hace todo esto y mucho más. Nosotros debemos aplicarla en forma adecuada. La palabra de Dios sirve para alentarnos, la palabra de Dios sirve para reprendernos, la palabra de Dios sirve para todo el mundo. Pero Pablo termina diciendo, predica la palabra con toda paciencia y doctrina. Y esto debemos entender. ¿Es necesario predicar la palabra? Sí es necesario predicar la palabra. Y como he repetido varias oportunidades, hoy ella es suficiente. Ella es útil para equiparnos. Pero también es necesario hacerlo con toda paciencia. Nuestra responsabilidad es ser fiel a la palabra. Nuestra responsabilidad es redarguir, reprender y exhortar. Pero el resultado de la predicación de la palabra de Dios solo puede hacer el Espíritu Santo. A veces queremos agarrar la Biblia y hacer algunos, no es hacer tragar, a ver si por ahí no entra. Pero eso no es nuestro trabajo. Es el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro deber es redarguir, reprender, exhortar. Pero la obra solamente puede hacer Dios. Ojalá pudiéramos hacer nosotros, pero no lo podemos. Solamente puede hacer Dios. Por eso dice, con toda paciencia. Nuestro deber es predicar.
Nuestro deber es enseñar, no es obligar, no es forzar. Pero sí debemos ser fiel a la palabra y esperar pacientemente que Él haga la obra en la congregación. Pero eso no significa que vamos a ser pacientes tolerando el pecado, porque acá estamos hablando de la enseñanza. Pecado es otra área. Pero sí, hermanos, nuestro deber es esperar con paciencia, confrontar con la enseñanza de la palabra de Dios, que Dios puede hacer la obra. Ahora, sí hay casos que sí hay que tomar medidas, disciplinas y tristemente en algunos casos expulsiones, porque la iglesia es del Señor, no es nuestra. Por lo tanto, el llamado de Dios a la predicación es un acto solemne, por tanto debemos tomar con seriedad. Por lo tanto, predica la palabra con toda paciencia y doctrina. Acá la doctrina es un conjunto de enseñanza. Podríamos decir entonces que Pablo está diciendo a Timoteo, todo el consejo de Dios enseñes. No solamente algunas cosas, no, todo el consejo de Dios. El método que el predicador usa para efectuar el cambio en las personas es la comunicación de las verdades que fueron reveladas en la palabra de Dios. Y nuevamente volvemos al mismo, con la suficiencia de la Escritura. Ella es suficiente, ¿por qué? Porque un incrédulo no se convertirá de su pecado, no llegará a la salvación, sino es por la predicación del Evangelio. El creyente no se convencerá de su pecado, no se arrepentirá, si no hay obra del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Cualquier exhortación que no descanse en la Escritura no es una exhortación correcta, es un parecer nomás, es una opinión. Pero ¿quién tiene poder? ¿Mi opinión o la palabra de Dios? Por esta razón, Pablo dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique la palabra con toda paciencia y doctrina. John MacArthur dice algo, no es por la autoridad o por la persuasión personales de un predicador. No importa cuán bueno sea su conocimiento de las Escrituras o cuáles sean sus habilidades, sino solamente por la autoridad y el poder de las Escrituras, iluminadas y aplicadas por el Espíritu Santo, que cualquier ministerio o servicio cristiano puede ser eficaz espiritualmente y agradable para el Señor. Así únicamente, hermano. Por lo tanto, el llamado de Dios a la predicación es un acto solemne, por tanto debemos tomar con seriedad. En primer lugar, vimos el encargo solemne. En segundo lugar, vimos en qué consistía el encargo. Predique la palabra. En último lugar, Pablo termina con la razón de por qué había que hacer esto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de las verdades el oído y se volverán a fábulas. ¿Por qué entonces debemos tomar en serio la predicación? Porque vendrá tiempo cuando los hombres no soportarán la sana doctrina y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La predicación bíblica o la enseñanza bíblica convence, reprende, anima a aquellos que escuchan. Pero vendrá tiempo que personas van a tener comezón de oír, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vendrá tiempo. Es la misma cosa que hemos estudiado en el versículo capítulo 3. Era un tiempo que ya estaba ocurriendo. Y cada vez será peor. No era algo futuro, no era algo que era algo que estaba aconteciendo. Y seguirá creciendo. Y estos maestros se amontonarán y salen tristemente de la propia iglesia. ¿O de dónde salieron los hombres amadores de sí mismos? De capítulo 3 que hemos estudiado. De la propia iglesia. Por eso Pablo dice a Timoteo, a estos evitas. Por esta razón Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predique la palabra.
Predique la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, porque habrá tiempo que las personas no van a tolerar más la palabra de Dios. Será un tiempo de desprecio por la demanda de Dios, tiempo en que las personas no van a querer vivir conforme a lo que Dios demanda. En la realidad será un tiempo que las personas van a tener un comezón de oír. ¿Y qué esto es, esa expresión? Está haciendo una forma metáfora. ¿Y qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que habrá personas que van a aceptar a oír solo lo que satisfaga. Vas a escuchar solamente lo que a él le gusta. Lo que acaricia sus oídos. Algunos salen de la iglesia con excusas. Es aburrido. El estudio es largo. Los hermanos salen porque no aguantan más ser confrontados con la palabra de Dios. Por esto Pablo le dice a Timoteo, te encarezco que prediques. Que siga sin importar, inste a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, no pare con tu ministerio. ¿Por qué? Porque vos tienes que equipar a hombres fieles. Predique la palabra. Pero tristemente, el anhelo de algunas personas serán oír cosas conforme a sus concupiscencias. En la realidad, no podemos afirmar qué son estos deseos. ¿Qué eran esas concupiscencias? No podemos afirmar qué eran. Pero sí puedo afirmar algo, que eran malos deseos. ¿Por qué? Porque Pablo mismo contesta, amonestarán un maestro conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad. Y si aparta de la verdad no puede ser algo bueno. No sabemos qué es, pero algo bueno no es. Será tiempo que despreciarán a los maestros bíblicos para aceptar a aquellos que enseñan conforme a lo que desean escuchar. Será tiempo que los supuestos creyentes estarán más interesados en oír algo diferente en vez de desear la verdad. Están en búsqueda de sus placeres, pero no están en búsqueda de ser reprendidos por la palabra de Dios. No están en busca de querer cambiar sus actitudes, más bien buscan ser aceptados así como es. Será un tiempo que las personas van a justificar sus pecados y quieren pasar por alto, tolerar. Total, lo único objetivo es cantidad de personas, números. Que bien trabaja aquella iglesia, llena. Los domingos muchísimo. Los sábados se queda lleno de jóvenes, que bien trabaja ellos. Y así se mide. Entonces la iglesia católica demasiado bien trabaja entonces. Porque ahí los domingos están llenos. No hay cómo pasar auto. Que bien trabaja entonces ellos. Y así, hermanos, muchas veces los pragmatismos van entrando en las iglesias. Y continúa Pablo diciendo, y apartarán la verdad el oído a fábulas. Te encarezco, Timoteo, que predique la palabra de Dios. No debemos, hermanos, desalentarnos. Debemos seguir firmes, predicando la palabra, enseñando fielmente. ¿Qué vimos en Timoteo anteriormente? El que quiere vivir piadosamente pasarán persecuciones. Las tribulaciones van a venir, pero debemos estar firmes. Hermanos, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, y con eso termino, ¿cuál es mi pedido a ustedes? ¿Cuál es mi ruego a la congregación? Analicemos nuestra vida. Analicemos cómo estamos. ¿Estamos realmente ansiosos? ¿Estamos realmente deseosos para escuchar la palabra de Dios, así como ella es? ¿O queremos cosquilla a nuestros oídos? ¿Queremos escuchar mitos, historias, chistes o cosas graciosas? Entonces está en un lugar equivocado. Porque nuestro anhelo
y las convicciones es que la palabra de Dios es viva y eficaz. En ella encontramos consuelo, exhortación, reprensión. Hermanos, lo que debemos hacer es orar. Debemos orar. ¿Para qué? Para que Dios nos capacite a nosotros. Para que nos capacite a nosotros, pastores. ¿Para qué? Para que así podamos hacer como un Timoteo. E encargar a hombres fieles para seguir creciendo en conocimiento. Hermanos, debemos arrodillarnos y oremos para que Dios pueda levantar hombres fieles. Hombres dispuestos a toda buena obra. Y esta es mi invitación a cada uno de nosotros, hermanos. Oremos para que Dios levante hombres fieles, hombres llamados por Dios, dispuestos a toda buena obra. Que levanten nuevos obreros, para que así podamos expandir el Evangelio y el ministerio. Acompáñenme conmigo en una lectura y con eso termino. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tiene pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Oremos, hermanos, para que la palabra de Dios siga enseñada en este lugar. Oremos para que el Espíritu Santo nos pueda redarguir, nos pueda reprender y nos pueda exhortar a vivir una vida en santidad. Para que podamos cumplir el propósito de la iglesia. ¿Por qué existimos? Para exaltar la gloria de Dios, edificando a los redimidos, expandiendo el evangelio de salvación a los perdidos. Hermanos, gastemos rodillas, oremos, para que Dios pueda levantar a estos hombres fieles. Recorrí 3 fases esta semana y con eso termino. Ya me expandí otra vez. Pero 3 fases que me llamó mucha atención y tristemente es la realidad muchas veces. Dice la frase: las iglesias frecuentemente usan los métodos del mundo para atraer una muchedumbre. Una gran producción hecha con excelencia usando equipos de sonido de alta tecnología, luces profesionales, folletos llamativos, liderazgo carismático. Pueden atraer a la muchedumbre, pero no construirán una iglesia. Dice otro, si trae a la gente con métodos mundanos, luego tendrás que mantenernos dentro de la iglesia con más métodos mundanos. Finalmente, no tendrá una iglesia cristiana, sino un club social religioso. Y por último, la predicación de la palabra de Dios es para corregir, no para divertir. Es para enseñar, no para engañar. Es para reprender, no para entretener. Es para edificar, no para manipular. Hermanos, que la palabra de Dios sea el centro de nuestras actividades de la iglesia. Ella debe ser nuestro eje principal. ¿Por qué? Porque ella es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por tanto, Dios y Jesucristo es testigo y juzgará, por lo tanto, le encarezco vuestras oraciones. Oren por nosotros. Oren para que Dios pueda levantar hombres fieles. Personas realmente que aman servir a Dios con todo corazón. Personas realmente dispuestas, así como dice Timoteo 3:1, palabra fiel esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora la pregunta es, ¿solamente los pastores tienen que desear buenas obras?
los maridos, los jóvenes pueden andar como quieran. No. Todos deberíamos desear buenas obras. Todos deberíamos anhelar buenas obras. Por esto, hermanos, oremos. Oremos para que Dios pueda levantar a hombres fieles, personas que anhelan buenas obras. Nunca anhelan cargo, porque esto acá no es una jerarquía, acá no es un cargo político que pongo en mi currículo. No, personas que aman a Dios y quieren servir de la mejor manera posible. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte la gracia en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú has dejado a Timoteo, ese encargo solemne de predicar la palabra, a instar a tiempo fuera de tiempo, Señor. Y que realmente cada uno de nosotros podemos tener esa seriedad y esa importancia. Y que realmente podemos, Señor, orar uno por los otros, orar por los ancianos de este lugar y orar también por futuros, nuevas autoridades, nuevos ancianos, Señor, que Dios pueda levantar a hombres para así poder cumplir tu mandato en ir y predicar, poder expandir, Señor, tu palabra a otros lugares. Tantas personas necesitadas de escuchar tu voz. Muchas veces nosotros estamos de una manera egoístamente solamente para nosotros, pero quiero que tú pongas en tu corazón ese deseo de crecer en tu conocimiento, en crecer en tus verdades, buscar una vida que te agrada, una vida de santidad. Y quiero que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.